¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 11ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quisiera dar unos avisos. Recuerden que el día de ayer, el día lunes, estuve en la preparatoria de únicamente 9 a 11 para resolver dudas que tuvieran respecto a mi materia. ¿Ok? Solamente fue un niño, se nota que entonces no tienen dudas, pero de igual forma voy a estar otra vez el viernes, misma hora, ¿sale? Ya nada más con eso. Segundo aviso, estuve checando lo de sus tareas. No estaban mal, pero deben de recordar, deben de intentar hacerlas también ustedes mismos. No está mal que investiguen en Internet, todo el mundo investigamos en Internet, pero intenten también pensar por ustedes mismos. No digo que todos lo hicieron, realmente todo, hubo trabajos muy buenos, muy adecuados. Me refiero específicamente al método científico, que ese es el más que podían piratearse de Internet. Repitieron mucho el de por qué las hojas en un árbol, las pilas de un control remoto, y había otro, ahorita yo creo recuerdo cuál otro es el que me estaban mencionando bastante. Bueno, también el de la viruela, que pues estaba bien, pero ese estaba bastante complejo. Y recuerden que yo les pedí el ejemplo de un método científico que ustedes entendieran o que pudieran aplicar. ¿Sale? Nada más, nada más para que lo tomen en cuenta. Este, otro aviso que tengo que darles es al respecto de la asistencia. La asistencia yo siempre se las estoy poniendo en el inicio de todas las clases que les estoy dejando en Moodle, siempre está ahí para la asistencia. Ahora, el único cambio que voy a hacer es que la asistencia ya va a estar marcada en un sol, va a ser la misma asistencia para todos. Ustedes siempre van a entrar y le van a dar clic a la misma asistencia, va a estar marcada como asistencia para todos los grupos de primero. Ustedes van a entrar ahí y les va a pedir que den clic para marcar su asistencia y tan se acabó. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo que sucede es que he notado que varios de ustedes simplemente piden mis videos o el link de YouTube y entran a YouTube y ya no ven, no entran a la plataforma. Recuerden que tienen que estar entrando a la plataforma porque yo estoy checando quiénes están entrando, quiénes están siguiendo todo lo que estoy pidiendo. Está bien que sigan cumpliendo, pero por favor tienen que entrar a la plataforma porque yo tengo que checar las asistencias de quién está entrando o no mediante la plataforma. Así que por favor intenten entrar en la plataforma. ¿Sale? Ok, ya esos son todos los avisos que vamos a tener hoy. Vamos a practicar un poco lo que vimos la clase pasada. Ya tengo aquí abierto el sketchbook para hacer unos pequeños ejemplos de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada les dejé justamente esa tarea, que era determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones de los siguientes elementos. Entonces simplemente ustedes tienen que calcular cuáles son esos protones, neutrones y electrones. ¿Sale? Y también vamos a ver un ejemplo de lo que les dije de los isótopos, para que simplemente quede un poco más claro y poder seguir avanzando con la materia. ¿Sale? Dejen algo pequeña esta parte. Y vamos a utilizar la parte de abajo. Ok, les recuerdo, para poder determinar protones, neutrones y electrones, vamos a suponer un elemento, digamos el aluminio. Ah, no me gusta este color, permítanme. Vamos a poner un color un poco más oscuro. El aluminio. El aluminio es el elemento 13, ¿sale? Ahora, lo que yo les pedí de tarea es que, por ejemplo, ustedes tomaran el aluminio y lo representaran de esta forma, donde X, acá arriba es A y Z, ¿sale? Para el aluminio entonces sería aluminio, A sería en este caso 27 y Z sería 13, ¿sale? Esto es lo primero que ustedes tenían que haber hecho. También les pedí que cada uno de los elementos determinaran los protones, los neutrones y los electrones, ¿sale? Los protones, ¿cuántos serían? Recuerden que los protones son igual a los electrones, entonces serían 13 y 13. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de neutrones? Recuerden que para eso es una resta, por eso se les mostré esta forma. Simplemente hagan la resta. 7 menos 3 son 4, 1, 14. 14 neutrones, ¿ok? Ahora, fíjense en lo siguiente. Sería entonces el ejemplo de uno de los, bueno, de la tarea que les dejé, pero con otro elemento.
Vamos a hacer otro nada más para dejarlo claro, para que ya ustedes lo entiendan de una mejor forma. Digamos que este que acabo de hacer, digamos que es nuestro inciso A. Vamos a hacer un inciso B. Aquí, inciso B. ¿Ok? Digamos que ahora quiero tomar el magnesio. El magnesio es el elemento 2. ¿Ok? Entonces, recuerden cómo se representa el magnesio. Ah, el magnesio de esta forma sería magnesio. Acá abajo va el 12. Ahora, ¿cómo pueden? Recuerden que les dije que se consideran su tabla periódica, pero si ustedes no tienen la tabla periódica, simplemente pueden buscar en internet el nombre de los diferentes tipos de elementos y con eso ustedes se van a dar cuenta cuál sería todas las propiedades que tienen dichos elementos. No necesitan, bueno, en este caso, como todavía no entramos a una clase, no necesitan completamente la tabla periódica. La tabla periódica simplemente, como yo les dije anteriormente, es una herramienta, ¿sale? Entonces, pues esta dicha herramienta pueden utilizar el internet también como lo que es una herramienta, tan sencillo como eso. Por eso, vamos a investigar cuál es el peso atómico del magnesio. El magnesio, si no me equivoco, tiene 24. No, sí, sí tiene 24. Entonces, pues ya por lógica sabemos que tiene 12 neutrones. Entonces, lo mismo que en el anterior. Protones, neutrones y electrones. Protones serían ¿cuántos? Como ustedes saben, serían 12 y 12. Y en este caso también son 12. Recuerden que este tipo de elementos son muy estables y generalmente tienen la misma cantidad de protones que neutrones, pero no todos los elementos son así, como en el ejemplo del aluminio, ¿sale? Hay elementos que tienen una cantidad muy, muy variable, pero son, por ejemplo, elementos muchísimo más grandes. Por ejemplo, creo que el oro sí es uno de los elementos que tiene una diferencia más grande entre los protones y los neutrones. Vamos a ver. Vamos a, creo que aquí cabe toda, sí, aquí cabe. Vamos a poner como un inciso C acá abajo. El oro se representa como AU. Ahora, el oro es el elemento 79. 79. ¿Sale? Significa que como lo represento, AU 79 acá abajito y su masa atómica es de 197. Si se dan cuenta, este sí tiene una mayor diferencia en la cantidad de protones, neutrones y electrones. Protones, positivo, neutrones y electrones. Algo importante también, por favor, noten los títulos de los videos porque he visto algunas personas que se equivocan y me quieren entender los de primero de los grupos de tercero y los de tercero de los grupos de primero. Por favor, vean bien los títulos. En el título dice temas selectos de química o química 1, entonces es obvio para quién están dirigidos. ¿Sale? En la cantidad de protones, en este caso serían 79. En la cantidad de electrones, también son 79. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer la resta. Fíjense que aquí sí hay una muchísima mayor diferencia en la cantidad de protones y neutrones. Fíjense, aquí serían 17, son 7, son 8, porque le está tomando 1. Aquí es 1 y 1. ¿Sale? Serían 118. 118 neutrones, si se dan cuenta, tiene una muchísima mayor diferencia. ¿Ven que en realidad está muy sencillo? Ahora, vamos a dejar esto para más adelante. Ya vamos a dejarlo mejor ya como visto. Y ahora quiero mostrarles al respecto de los isótopos. Déjenme, elimino esto. Ok, vamos a anotar. Eso no. Ahora sí. Deben de recordar qué es un isótopo. Recuerden que un isótopo es un elemento el cual tiene diferente cantidad de masa, o sea, es un elemento que tiene, es el mismo elemento por la cantidad
el número atómico, pero no porque sea la misma cantidad del número atómico significa que es el mismo, por así decirlo, el mismo elemento, ¿sale? Isótopo. Ahora, los isótopos hay de diversos tipos, no tipos, vamos a llamarles con diferentes nombres. ¿Por qué? Miren, vamos a poner un excelente ejemplo, el hidrógeno. Hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno tiene en realidad tres isótopos, ¿sí? Y cada uno de estos isótopos tiene un nombre diferente. De hecho, eso es justamente lo interesante. Cada uno de los isótopos que tenemos presentes tienen diferentes tipos de nombres, ¿sale? Por ejemplo, tenemos el deuterio, así es como se le llama a uno de los isótopos. De hecho, creo que alguna vez han escuchado ese nombre, deuterio. Es uno de los isótopos del nitrógeno. Y tenemos también el tritio y el hidrógeno, por supuesto. Tritio, ahí está. Y pues el hidrógeno convencional, ¿no? Ajá. Esos son los tres tipos de isótopos que nosotros tenemos del hidrógeno. Ahora fíjense. Creo que encontré esta imagen para en vez de estarlo dibujando y que me quedara horrible, mejor les muestro con esta imagen. Fíjense, aquí nos está ayudando ya perfectamente con los tres tipos de isótopos que tenemos del hidrógeno conocidos. Tenemos el hidrógeno normal, que es el más ligero, que solamente tiene un protón. Tiene un protón en el núcleo y un electrón girando. Y no tiene neutrones. Muy curioso. Tenemos el deuterio. El deuterio tiene un protón, un electrón, pero este sí tiene un neutrón. Y tenemos por último el tritio, que tiene un protón, un electrón y dos neutrones. Entonces es el más denso, es el más pesado. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando estoy hablando de masas, número atómico y cuál es la importancia que tiene el número atómico, porque gracias a la existencia de estos isótopos es que surge también las definiciones de las definiciones anteriores que les había dado. Recuerden que yo les di bueno, les di tres definiciones en total, lo que era Z, lo que era A y lo que era masa atómica. Ajá. Yo les di estas tres definiciones. Z, que es el número atómico, A, que es el número de masa, y la masa atómica. ¿Sale? Z se refiere en este caso a la cantidad de ¿qué? De protones, que también es la cantidad de electrones, uno y uno. Eh, Eso es Z, o sea, el número atómico. A es el número de masa, que se representa por la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tenga. ¿Sale? Eso es otro. Y la masa atómica se determina mediante el cálculo de hacer un promedio de estos tres utilizando como referencia el carbono 12, o sea, es como si el carbono 12 fuera la base, como es el elemento más, el carbono, ¿cómo se llama? El isótopo del carbono 12 es un elemento muy estable, entonces se utiliza como referencia su masa atómica de uno de sus protones para poder hacer el cálculo para todos los elementos. Entonces, a partir de ese se hace el cálculo de estos tres isótopos, se saca un promedio y se saca la masa atómica que tenemos en la tabla periódica. ¿Sale? Y así es como se calcula. En este caso, ¿para qué? ¿Sale? Y listo. Y eso es como nuestro repaso para la clase pasada. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver ahora otro tema. Muy bien, ahora vamos a seguir con un poco de los modelos atómicos. Como ustedes saben, hemos mencionado ya de los modelos atómicos anteriormente, como de parte de la historia del átomo. Lo voy a retomar donde nos quedamos. Recuerden que nos quedamos hasta Chadwick. De ahí en adelante, hasta el año 1900, que no fue con él, Max Planck no hizo una aportación al modelo atómico, simplemente, bueno, no simplemente fue algo muy complejo, pero este señor era un físico y dio unas aportaciones muy importantes para entender el comportamiento
del electromagnetismo en los átomos, bueno, la energía que emiten los átomos, y gracias al comportamiento de esta energía es que se pudo hacer el descubrimiento de cómo es que se comportan o cómo es la estructura realmente de un átomo, ¿sale? Pero ahorita más adelante vamos a llegar a eso, vamos a seguir avanzando. Ok, el modelo atómico actual. ¿Por qué es que tiene que haber todavía otro modelo atómico? Se supone que ya hemos llegado a la parte de Rutherford y la parte de James Chadwick, donde decíamos que ya estaban todas las partes del átomo. Lo que ocurre es que si un átomo nada más existiera así como se lo imaginan, donde tiene estas partecitas y esas partecitas ahí están flotando, volando, eso no es una aportación lo suficientemente válida. Lo que ocurre es que se sabe por el electromagnetismo que, digamos, si hay un núcleo y este núcleo, como ustedes saben, el núcleo del átomo, este núcleo está cargado de alguna forma, en este caso que tiene una carga positiva por el hecho de los protones, y alrededor de este está girando una carga negativa. Por las propiedades que tiene el electromagnetismo, se supone que cualquier cosa que está girando, imagínense, cualquier cosa que está girando por el hecho de que hay una carga negativa y una carga positiva en el centro, se supone que esta se va a ser atraída y va a chocar. Entonces, técnicamente no podría existir un átomo porque se supone que los electrones colisionarían en algún punto del hecho de estar girando alrededor de una carga contraria. Y eso va completamente en contra de lo que conocemos de los átomos, porque eso no ocurre con los átomos. Entonces, por eso es que se hicieron más investigaciones para poder entender el comportamiento como de esta propiedad que tienen los átomos, ¿sale? Ahora, perdón. Para esto vamos a hablar justamente de varios físicos que dieron aportaciones extremadamente importantes, no solamente al mundo de la física, sino también de la química para poder entender cómo se comportan los átomos o qué hay dentro de los átomos, ¿sale? El primero vamos a hablar de Max Planck. En el año 1900, este físico, que de hecho se ganó un premio Nobel en 1920, si no me equivoco, él propuso una hipótesis o expuso una hipótesis de cómo los cuerpos, en este caso los átomos, digamos, captan o emiten radiaciones electromagnéticas. Lo que sucede es que él decía que con un cuerpo, cuando en este caso un átomo, cuando se calienta, empieza a vibrar. Al vibrar, origina radiaciones electromagnéticas, o sea, que cuando tú le arrojas energía, por así decirlo, a un átomo, este átomo empieza a moverse y por ese movimiento arroja energía electromagnética, la radiación que nosotros conocemos ahora, ¿no? O simplemente un tipo de radiación, ¿sale? Arroja energía. Cuando tú lo calientas, tú haces que vibre y este átomo desprende energía en forma de radiación electromagnética, ¿sale? Lo que él decía es que esto estaba cuantizado, o sea que no era al azar, que tenía una razón de ser. Y justamente él expuso a esto, ya lo conocemos ahora como la ecuación de Planck, que es la ecuación que les puse abajo, que es igual a H por V, que es energía es igual a H es la constante de Planck, por V es la vibración, ¿sale? Y lo único que intenta explicar con esto Max Planck es el comportamiento que tienen los átomos cuando se les agrega energía, por qué vibran y qué es lo que arrojan como forma de energía, que son las radiaciones electromagnéticas, y que no lo hacen al azar, sino que tienen una cantidad muy específica de arrojar energía, lo hacen por algo, ¿ok? Eso es lo que a nosotros nos interesa en este punto, que están investigando por qué los átomos arrojan radiaciones electromagnéticas. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Sale? Vamos a continuar. Muy bien, entonces, ya hablando de Max Planck, o gracias a las investigaciones de Max Planck, es que ya este señor Niels Bohr, que es otro físico, pero este señor era danés, utilizó las investigaciones que hizo este señor al respecto de las propiedades que tienen los átomos y que arrojan energía. Lo que él hizo es dar una aportación muy importante bueno, fíjense lo que dice aquí, que propuso una explicación a los espectros discontinuos de emisión de luz de los elementos gaseosos. Lo que ocurre es que según lo que había dicho Max Planck, si ven en la imagen de abajo, esa es la energía que liberaban específicamente, por ejemplo, el átomo de hidrógeno cuando se le suministraba energía. Esa es la cantidad de energía, la emisión de luz de energía que emitían algunos elementos gaseosos. Entonces, la explicación
En términos simples, quería darle explicación al por qué se representaban los elementos gaseosos, por qué tenían esa forma de expresarse, esa forma de, por qué en la emisión de la luz era tan discontinuo, que no era constante, por así decirlo. Entonces, este señor Niels Bohr dio una aportación con un nuevo modelo atómico para poder intentar explicar por qué, por ejemplo, los átomos de hidrógeno emitían o hacían esa emisión de luz de esta forma, ¿sale? De esta manera, miren, vamos a explicarlo uno por uno. Fíjense, estas son las aportaciones o estos son por el cual nosotros consideramos a Bohr como uno de sus modelos atómicos. El modelo atómico de Bohr tenía de las siguientes características. Estas características son las que ayudaban a entender o nos ayudaban a saber que corregían algunos de los errores, por ejemplo, que tenía el modelo atómico de Rutherford, ¿sale? Por ejemplo, él decía que los electrones giraban en órbitas estacionarias, perdón, sin emitir energía, y cada órbita tiene una energía fija y definida. Eso es lo que él decía, que cada órbita entonces, de esta forma, déjenles muestro en una imagen, aquí, cada una de las órbitas tienen una energía fija y los electrones se encuentran ahí, ¿sale? Eso es una. Siguiente, cuando el átomo, ahí me faltó una letra, esperen. Cuando el átomo se le suministra energía, ahora sí, los electrones brincan de una órbita de menor nivel a una de mayor nivel de energía, absorbiendo dicha energía. De esta forma, miren. Digamos que esto se le llama estado basal. Está el electrón en su órbita, que su órbita ahí está regular. Entonces, cuando a dicha órbita se le suministra energía, al electrón específicamente en la órbita donde se encuentra, se le suministra energía, este brinca de ese de menor energía a una de mayor energía, absorbiendo la energía que se le está agregando, pasando de estado basal a estado excitado. El estado excitado es cuando tiene una mayor cantidad de energía que se le suministró y absorbió. ¿Sale? Vamos a continuar. El electrón excitado se halla en un estado inestable y desciende a un nivel inferior emitiendo una radiación cuya energía será igual a la diferencia de la que tienen entre los dos niveles. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en la imagen, como dice, el electrón excitado, o sea, cuando ya se encuentra saltando en el siguiente a un nivel mayor de energía, se halla inestable. Ajá. Y desciende a un nivel inferior otra vez, o sea que se regresa, pero emitiendo una radiación cuya energía sería igual a la diferencia de la que tiene entre los dos niveles. O sea, que va a regresar a su estado original pasando de estado basal a estado excitado, de estado excitado va a regresar a estado basal, pero en ese proceso va a liberar energía. ¿Qué energía? Energía electromagnética, o sea, radiación. Radiación electromagnética, va a liberar radiación. Eso es lo que intentaba explicar Bohr con su modelo atómico. Hagan de cuenta que era como si en el centro están los protones con los neutrones y en órbitas, como si fueran planetas, tenemos los electrones que pueden estar, que están normalmente siempre en estado basal, pero cuando se les agrega energía, pasan a estado excitado y eso cuando sueltan esa energía al exterior, por así decirlo, regresan a estado basal, pero esa energía que fue arrojada al exterior ya es en forma de radiación. ¿Sale? Eso es lo que intentaba explicar parte del modelo de Bohr. Algo también interesante es lo siguiente. Fíjense, esto es como para finalizar esta parte de la aportación del modelo atómico de Bohr. Él propuso niveles de energía, que los niveles de energía serían entonces esas órbitas donde se encuentran los electrones. Y en esas órbitas o en esos niveles de energía, él mismo los llamó este número cuántico. O sea, él se refería que esos niveles de energía se pueden identificar con el número cuántico principal. Que número cuántico principal se representa con la letra n minúscula. Y la letra n minúscula puede tomar los valores de n es igual a 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el 4 y ya. ¿Ok? Bueno, puede tomar cualquier otro valor, pero realmente nada más no puede tomar todos los valores. ¿Por qué? Porque si se supone que estamos hablando de niveles de energía dentro de un átomo, entonces no puede representarlos todos de esa forma, ¿no?
Ya eso lo vamos a ver con la representación de el modelo, cómo representar el modelo atómico de Bohr de los elementos, así como lo que hicimos anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer de esa forma, con el modelo atómico de Bohr, ¿sale? Y eso es como parte de la aportación que nos hizo Bohr. Vamos a continuar. Recuerden que también en el inicio de esta presentación, bueno, de esta parte del modelo de Bohr les mencioné de Sommerfeld. Lo que sucede es que el modelo atómico de Bohr aún así tenía algunas deficiencias. No podrían representar todos los espectros de luz me refiero que representa el hidrógeno cuando se le somete a un campo magnético, por ejemplo. O sea, que la aportación que nos dio Bohr no era suficiente para poder explicar el comportamiento de todos los elementos y ni siquiera para poder entender el comportamiento solamente del hidrógeno, que se supone que es el elemento más simple, por así decirlo. Entonces surge este señor da su idea de que hay más números cuánticos que estos intentan explicar que los orbitales no son tan simples como lo que imaginaba Bohr. Recuerden que Bohr decía que eran como simplemente círculos donde los electrones saltan. Entonces viene Sommerfeld a suponer que hay un número cuántico que denominan L, que bueno, se nombra azimutal, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y este número cuántico L minúscula, que es como en cursiva, solamente que aquí no lo pueden poner en cursiva, determina una cantidad o un número mayor de órbitas donde puede girar. Ahora, esto se debe a que por el hecho de cómo es que se comportan estos elementos gaseosos al momento de agregarle energía, surge que tiene mucho más, ¿cómo decirlo? Tienen mucho más órbitas donde pueden girar, entonces por eso es que se les ocurre, pues, decir que existe un número cuántico diferente a lo que denominaron número cuántico L o azimutal. Ok, también gracias al descubrimiento de esto del número cuántico azimutal L, también se les ocurre darle un segundo nombre o un tercer nombre, sería lo correcto, a un siguiente número cuántico, que sería el número cuántico M o número cuántico magnético. ¿Qué significa? Lo que ocurre es que se dan cuenta que tenemos el número cuántico M, que es la cantidad de orbitales o niveles de energía que tiene el átomo. Tenemos el número cuántico azimutal, que es L, que nos indica que hay una cantidad mayor de órbitas donde está girando el electrón y esas órbitas son muy diversas, ¿ok? Y surge el número cuántico M, que es el número cuántico magnético, que nos dice que cómo es que se comporta el electrón y cómo es que se comportan las órbitas cuando este electrón y también el gas como tal se somete a un campo magnético. Lo que sucede es que empiezan a hacer cosas diferentes cuando está un campo magnético de por medio, en el caso de la energía que está liberando el electrón y cómo es que salta entre las órbitas. Recuerden, de estado basal, estado excitado. Por estas razones que surge esta parte del número cuántico magnético, número cuántico azimutal o L y el ya antes mencionado número cuántico M. ¿Sale? Y ya esta es la parte que vamos a hablar al respecto del modelo atómico de Bohr y también las aportaciones de Sommerfeld. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Y ya vamos a continuar la siguiente clase con lo que sigue, ¿sale? La siguiente clase vamos a seguir hablando de otros físicos, de hecho también vamos a empezar a hablar un poco de Einstein y cuáles son sus aportaciones respecto a la luz y por qué es que ayudaron para entender mejor cómo es que se comportan los átomos, ¿sale? Ok, entonces eso sería todo. Espero que estén muy bien, nos vemos mañana y descansen mucho.